Quiero agradecerle al Señor por la oportunidad que nos da de tenerte presente una vez más a través de nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. La pregunta de hoy dice así: ¿cuántos pueblos y cuántas leyes tiene el Señor en la actualidad? Es decir, ¿tiene Dios algún pueblo y alguna ley todavía vigente? Regreso pronto con la respuesta. En Efesios 2 y el versículo 11 encontramos un detalle interesante para ir buscando las evidencias y la respuesta a esta pregunta. Dice así la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El versículo está hablando de dos tipos de personas, dos grupos distintos. El primer grupo es identificado como la incircuncisión, que son los gentiles. Y el segundo grupo es identificado como la circuncisión, que son los judíos. Con eso en mente, vamos a leer ahora los versículos 12 y 13 para continuar buscando evidencias. Dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Se está refiriendo a los gentiles o a la incircuncisión. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En otras palabras, los gentiles que antes estaban lejos, sin Dios y sin esperanza, ahora en Cristo Jesús están cerca. Antes eran considerados incircuncisión, pero ahora en Cristo son circuncisión espiritualmente hablando. Muy importante entender que aunque antes no lo eran, por Cristo ahora sí están cercanos, ahora sí son parte del pueblo de Dios y ahora sí tienen esperanza. De hecho, el versículo 14 agrega: porque Él es nuestra paz, es decir, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿de cuántos pueblos? Ambos, de los gentiles y de los judíos, Cristo hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por lo tanto, ¿cuántos pueblos tiene Cristo en la actualidad? ¿Dos pueblos o un solo pueblo? El verso 14 dice que de ambos pueblos, de judíos y de gentiles, de la circuncisión y de la incircuncisión, Cristo tiene un solo pueblo. Ha fusionado a todos los creyentes, los que son judíos y creyeron en Él, y los que son gentiles y creyeron en Él. Todos están en un solo pueblo, y de ese pueblo Cristo es el Rey. Vamos a leer ahora el versículo 15, que menciona algo muy interesante. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Con su carne, con su cuerpo, con su muerte en la cruz, Cristo abolió los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo abolió la ley ceremonial. Cristo abolió la ley escrita por Moisés en un libro y colocado al lado del arca. Y después de abolir esa ley, se ha quedado con un solo pueblo y una sola ley, que es la ley moral escrita por Jehová en tablas de piedra y colocado adentro del arca. Por eso en Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13 y 14 encontramos algo muy importante en este mismo contexto. Dice la palabra de Dios:
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, los gentiles, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué clavó Cristo en la cruz? Cristo clavó en la cruz el acta de los decretos que era contra nosotros. La ley ceremonial la abolió, la clavó en la cruz, y por eso hoy, en la actualidad, Cristo tiene un pueblo y una sola ley.